Que el Señor les bendiga grandemente. Muchos meditan en cómo será la eternidad, cómo será el más allá o la vida después de la muerte. Pero hay una pregunta, ¿hay alguna decisión que yo pueda tomar el día de hoy para tener una eternidad con Dios? Esa pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una hermosa pregunta que se hizo un hombre, un carcelero, en la ciudad de Filipos, la misma que le hizo al apóstol Pablo y a Silas. Yo quiero invitarle a usted que pueda meditar en esa pregunta, pero antes que se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube en cristianos.verdadero7, también a nuestra plataforma de Rumble, Cristianos Verdaderos 7, y a nuestra página de Facebook, cristianos.verdaderos7. Bueno, volvamos a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es impresionante cuando uno escudriña la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos acá una figura que nos puede ayudar a entender la importancia de lo que es la salvación y también cómo obtenerla o cómo podemos llegar a ella. El apóstol Pablo escribiendo una carta a Filemón, un amigo, un colaborador, porque había un esclavo que lo había defraudado. A Filemón se llamaba Onésimo. Entonces, en vez de pedirle cuentas a este esclavo, Pablo le dice a Filemón, y si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. En el fondo, si te defraudó en algo, algo te debe, alguna cosa, ponlo a mi cuenta, al apóstol Pablo, y yo lo voy a pagar. Yo lo voy a pagar. Esto es muy interesante. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Esta misma pregunta que se hizo el carcelero en la ciudad de Filipos, después de que hubo un terremoto, se abrieron las celdas y resulta que él estaba muy asustado, que pensaba que los presos se habían arrancado. Pablo y Silas le dicen, no, estamos acá. Él se acerca tembloroso, se inclina, se postra entre los pies de Pablo y de Silas y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta se responde a través de la propia Biblia. En Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra del Señor, Jesús estando en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Sabes qué significa? La deuda está pagada. La obra está completa. ¿Por qué? Porque toda persona en este mundo tiene una deuda producto del pecado con Dios. Y la única manera de poder saldar esa deuda era que alguien perfecto, el Cordero perfecto, fuera el sacrificio para limpiar de los pecados y limpiar esa deuda. Eso tiene que ver con la redención. Es que por un precio, un hombre en el mercado de esclavos rescataba a los esclavos, pagaba por ellos para darles libertad. Mire qué maravilloso. De esta misma manera, el Señor Jesús con la obra en la cruz redime al hombre, lo rescata y paga un precio precioso que es su sangre preciosa derramada en la cruz. ¿Cómo entonces puede quitar los pecados? Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nuevamente, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, completo, perfecto, ha venido a pagar la deuda por tus pecados, por mis pecados y por todo aquel que quiere creer. Entonces la respuesta es desde Pablo y de Silas hacia el carcelero de Filipos. Cuando él le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo basta con creer. Si tú crees que Jesucristo murió en la cruz para salvarte de tus pecados, tú eres salvo. Si tú crees en que Jesucristo hizo un sacrificio perfecto para limpiarte por los pecados, créeme,
vas a ser salvo. Para Cristianos, punto verdaderos 7, al servicio de los hermanos, al servicio de la iglesia y sirviendo al Señor. No dejes pasar el tiempo. Pide que Jesús entre a tu corazón. Cree en Él, en el sacrificio de la cruz, que Dios le levantó de los muertos al tercer día y vas a ser salvo. A Dios sea la gloria.